El mejor país para vivir es Irlanda, y si aún no lo crees, vamos a verlo. Bienvenidos a tu hora de aprender, pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los videos nuevos. Ahora sí, comencemos. A finales de los años 80, Irlanda era uno de los países de renta más baja de Europa, con un desempleo superior al 16% y con una deuda pública que superaba el 120% de su PIB. Irlanda es un país insular, periférico y dependiente en ese momento de su vecino más grande, el Reino Unido, del cual se independizó en 1922. Este tenía una población de aproximadamente 3 millones de habitantes, es decir, un mercado interno limitado, su industria era escasa y una economía dominada por el sector primario, básicamente para el cultivo de patatas y ganadería. Sin embargo, Irlanda en muy pocos años se convirtió en un imán para las multinacionales tecnológicas y farmacéuticas. Y en 2019, según la medición del Banco Mundial, era el país con el PIB real per cápita más alto de Europa, solo por detrás de Luxemburgo. Allí es donde nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo un país con indicadores tan adversos puede convertirse en uno de los más ricos? ¿Es Irlanda un paraíso fiscal más, sin beneficios reales para sus habitantes? Desde que Irlanda se separó del Reino Unido, comenzaron a implementarse medidas proteccionistas con altos aranceles de importación y prohibiciones que impedían que los extranjeros fueran propietarios mayoritarios de las empresas locales. Además, estas políticas duraron hasta la década de 1950, resultando que unas 400.000 personas abandonaron el país entre 1951 y 1961, cantidad importante teniendo en cuenta que solo había 3 millones de habitantes. La economía estaba estancada y el proteccionismo de la industria local impedía la innovación y el desarrollo de economías de escala en un mercado interno tan pequeño. Ante este panorama, el gobierno comenzó a eliminar algunas barreras al comercio exterior y a incentivar la entrada de capital extranjero. Por ejemplo, los ingresos de exportación ahora estaban libres de impuestos durante 15 años, desaparecieron las restricciones extranjeras sobre la industria misma y se firmó un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido en 1965. Estas políticas se fortalecieron con la entrada de Irlanda en la Comunidad Económica Europea en 1973. De esta manera, el país tuvo acceso a nuevos mercados, y fue así como las exportaciones agrícolas aumentaron considerablemente. Además, se invirtió la tendencia de la migración masiva hacia otros países, en parte debido a las buenas expectativas generadas por esta entrada en lo que luego sería la Unión Europea. Parecía que los próximos años iban a ser positivos para la economía, pero los avances previstos se vieron limitados por la crisis mundial del petróleo de 1973 y sobre todo por las políticas irlandesas para hacerle frente. Irlanda era un país altamente dependiente del petróleo y debido a la decisión de la OPEP de no exportar a algunos países, el precio se triplicó en pocos meses. Como resultado, la tasa de inflación en Irlanda alcanzó el 20% y la economía se estancó. Pero Irlanda no fue la única afectada. La economía mundial había entrado en recesión. El gobierno irlandés trató de volver a encarrilar la economía aumentando el gasto público, que se financió con el aumento de los impuestos y el aumento de la deuda. La deuda pública como porcentaje del PIB pasó del 46% en 1973 al 70% 3 años después. Además, el reciente aumento de la población y de la fuerza laboral llevó al Estado a sobrecontratar para tratar de mantener los niveles de empleo. A pesar de esto, la tasa de desempleo siguió aumentando, pero el gobierno amplió aún más el gasto y los salarios públicos aumentaron bajo la presión de una alta tasa de inflación. Y así fue que en 1986 la deuda representó el 116% del PIB. Todo esto en un contexto de altas tasas de interés que tuvo que pagar el gobierno por la deuda, lo que agudizó la crisis fiscal. En 1987 la situación económica
fiscal y laboral eran tan delicadas que el siguiente gobierno tuvo que reducir el gasto público, no por ideología, sino por necesidad. Incluso hubo un amplio consenso en que debían tomarse decisiones un tanto radicales. El primero fue congelar la contratación de empleados públicos, recortar el gasto en salud, educación, agricultura y reducir el presupuesto militar. Además, se eliminó la Oficina Ambiental y otros organismos públicos. Otra decisión fue la creación del Programa Nacional de Recuperación, un acuerdo entre el gobierno, empresas y gremios para restringir el incremento salarial a 2,5% anual. Por otro lado, se acordó una reducción de impuestos personales para los trabajadores. Esto le dio espacio al gobierno para hacer recortes en otros campos sin generar tanta tensión social. Como consecuencia de estas medidas, la deuda pública se redujo al 98% del PIB en 1990 y continuaría descendiendo a lo largo de la década. Ahora, con un tamaño de gobierno pequeño, baja inflación y políticas de libre comercio implementadas en las décadas anteriores, la economía irlandesa comenzó a crecer a una tasa superior al 4% en los próximos 4 años, pero esa tasa fue incluso baja en comparación con el crecimiento que Irlanda estaba a punto de disfrutar, donde la firma del Tratado de Maastricht en 1992 por parte de Irlanda y otros 11 países europeos acordó, entre otras cuestiones, que la deuda pública no debería superar el 60% del PIB. Esto reforzaba la idea de que Irlanda apostaba por mantener las políticas fiscales más sanas, por lo que la única opción que tenía más o menos disponible para volver a aumentar el gasto público era aumentar los impuestos, pero no fue así. De hecho, tanto el IRPF como el IVA bajaron. Además, había un impuesto especial de solo el 10% para las empresas manufactureras ubicadas en ciertas áreas de Irlanda. Este entorno estable y su atractivo sistema fiscal fueron determinantes para atraer capital extranjero y multinacional. Y es que abrir una economía como la irlandesa tiene mucho sentido porque si cierra, su escasa industria no innova por la falta de competencia. Y cuando se abra el mercado internacional no habrá plena certeza de si podrá competir con la de otros países. En cambio, una economía abierta relativamente temprano al comercio internacional encontrará sus ventajas competitivas para satisfacer necesidades a nivel internacional. Y eso fue precisamente lo que hizo Irlanda, aprovechar sus ventajas para atraer empresas, principalmente de la industria del software y farmacéutica. La ubicación geográfica de Irlanda, que antes le perjudicaba, ofrece a las empresas extranjeras una posición estratégica para controlar desde allí sus operaciones hacia el resto de países europeos. El país ha concentrado sus esfuerzos en atraer especialmente a empresas multinacionales de Estados Unidos, ya que comparten el mismo idioma y el país europeo cuenta con mano de obra calificada. Irlanda orienta sus planes docentes a las necesidades de las empresas, permitiendo a los graduandos acceder fácilmente al empleo. Estas características captaron el interés de aquellas multinacionales que buscaban su expansión en Europa. Empresas como Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, IBM, Pfizer, Yahoo y Johnson & Johnson han instalado su sede en este país del norte de Europa, aprovechando sus ventajas fiscales, ubicación, idioma y mano de obra cualificada. Como consecuencia, Irlanda se ha convertido en uno de los mayores receptores de inversión extranjera directa en todo el mundo, a pesar de tener una economía relativamente pequeña. Por otro lado, su PIB per cápita se convirtió en uno de los más altos del mundo para 2019. Como lo vimos, superaba los $86.000. Y la crítica más común que se hace a Irlanda y en general a los llamados paraísos fiscales, es decir, países con impuestos muy bajos, es que un PIB per cápita tan alto no dice mucho y que el crecimiento económico solo beneficia a las multinacionales que evaden impuestos más altos de sus países de origen. Sin embargo, en el caso de Irlanda, esto parece no ser cierto. Para no adentrarnos en cada indicador y hacer comparaciones excesivas, en 2005, la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist publicó un índice de calidad de vida de 111 países. No solo evaluó el PIB per cápita, sino también subíndices de salud, estabilidad política, vida familiar, seguridad laboral y libertad política, entre otros. Y el primer lugar de este índice lo ocupaba Irlanda, seguida de Suiza, Noruega y Luxemburgo. Lamentablemente, parece que la revista no volvió a actualizar el índice, pero es probable que después de la crisis financiera mundial de 2008, algunos índices se hayan deteriorado, porque Irlanda fue uno de los países más afectados, pero los irlandeses ya conocían los beneficios de la estabilidad fiscal
y pasaron de un déficit del 32% del PIB en 2010 a un superávit del 0,5% en 2019. Y se mantuvo el impuesto empresarial del 12,5%, uno de los más bajos de Europa. Se mantuvo entonces el índice. Esta revista y otros indicadores nos dan una idea de que no solo las multinacionales en Irlanda se beneficiaron de un entorno favorable a la inversión, directa o indirectamente, los irlandeses también se han beneficiado. ¿Podrá Irlanda mantener su sistema fiscal a pesar de la creciente presión de otros países? ¿Tener impuestos tan bajos puede considerarse competencia desleal? Estas preguntas las responderá el tiempo y el futuro de los irlandeses. Con esto nos despedimos por el día de hoy, y para que no te pierdas de nada, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones y dejar una manita arriba si te gustó el video. ¡Hasta la próxima!